Listo, están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí. Yo les decía, bueno, ahora sí, vamos a iniciar. Entonces, hoy vamos a trabajar los casos de factorización en el curso entonces de precálculo. Eso viene de la unidad que se llama expresiones algebraicas y productos notables. Entonces, tenemos una factorización. Es el proceso contrario entonces a la multiplicación. Es decir, el producto se puede descomponer en factores. Aquí en esa imagen podemos observar, por ejemplo, de que en este caso el número 24 se puede expresar con diferentes factores. Por ejemplo, 24 acá abajo se puede expresar entonces como 12 por 2, o 24 se puede expresar como 8 por 3, o 24 se puede expresar como 6 por 4, o 4 por 3 por 2, o 2 por 2 por 2 por 3. Todos estos términos que están acá es lo que uno llamaría entonces factores. Entonces, la factorización, y cabe aclarar aquí, ese concepto de la factorización es lo contrario entonces a la multiplicación. Tenemos una expresión que está resumida, entonces lo vamos a indicar ese, cómo se puede expresar en sus factores. Las expresiones algebraicas entonces cumplen ciertas características. Cuando tienen ciertas características, entonces se puede identificar un caso o unos casos de factorización. Algunos de esos casos de factorización entonces, son estos que tenemos aquí. Aquí está organizado entonces esta presentación, está organizada de acuerdo al número de términos. El primer caso de factorización entonces, según el número de términos, es el trinomio cuadrado perfecto. Este tiene 3 términos, ¿sí? Un ejemplo de un trinomio cuadrado perfecto es el 4x a la 2 más 12xy a la 2 más y a la 4. ¿Sí? Dice entonces que eso es igual a 2x más 3y todo elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la característica del trinomio cuadrado perfecto? El primer y el último término deben tener raíz cuadrada. Y el término del centro equivale al doble del producto de las raíces. ¿Qué es eso básicamente? O sea, si tenemos aquí, por ejemplo, en este caso acá, tenemos este 4x a la 2. La raíz cuadrada de 4x a la 2 nos va a dar entonces que es 2x, ¿cierto? Y la raíz cuadrada de 9y a la 4 sería entonces 3y al cuadrado, ¿no? Y al cuadrado, ¿cierto? Sí, 3y al cuadrado. Ay, ya entendí. O sea, básicamente lo que uno hace entonces para saber el trinomio cuadrado perfecto, entonces uno lo que tomaría es raíz cuadrada del primer término, raíz cuadrada del segundo término. ¿Sí? Y entonces, para verificar que si no es del tercer término, ese término, entonces uno coloca aquí un 2 imaginario. Y multiplicamos los términos. Entonces, 2 por 2 daría 4 y 4 por 3 daría 12. Aquí está nuestro 2. En este ejemplo que está aquí, a este 3y le falta algo, ¿cierto? Es el y al cuadrado. Como ese es y al cuadrado, la raíz cuadrada es y a la 2. Aquí, en ese ejemplo, tiene un errorcito. Pero se los hago aquí saber. Aquí, por ejemplo, este es 3y al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado. Listo. Hay otro trinomio, que es el trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. También tiene 3 términos. ¿Sí? Repito, trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Tiene 3 términos. En este caso, entonces, dice acá, un ejemplo, a la 2 más ax más 6x, perdón, menos 16. Entonces, debe contener un término cuadrado cuyo coeficiente es el primero, un término lineal y un término independiente. Aquí, esa guía va a tener varios errorcitos que yo se los voy a ir mostrando enseguida porque es que no nos puede resultar entonces de esta manera. Aquí tenemos entonces, si miramos el trinomio, dice que es x a la 2, o sea, es a la x al cuadrado. En el segundo término aparece la x con exponente 1, acompañada de un coeficiente, un número entero, y c, que es una constante. En el ejercicio, en el ejemplo, aquí colocaron fue a, no debe ser a, debe ser x. Entonces, x a la 2 más
6x menos 16. ¿Sí? Si se dan cuenta que tenemos dos letras aquí diferentes. Aquí debe ser esto en términos de x, tal como aparece entonces aquí el trinomio. Listo, entonces en ese caso, para resolver ese trinomio, lo que tendríamos entonces que hacer es que, según la explicación, tenemos que sacar raíz cuadrada del primer término. Recuerden que aquí donde está esta a, no son a, son x. El raíz cuadrada de x a la 2 es x. Entonces voy a escribirlo acá abajo. X. O sea, abrimos dos paréntesis, les colocamos x. Listo. Ahora entonces intentamos hacer una descomposición. Primero tenemos que ver la descomposición de los signos. El primer término está positivo. El primer término está positivo y este segundo está positivo. Entonces son multiplicación de signos. Más por más daría más. Entonces colocamos aquí el signo Y la positivo. segunda da menos. Y el segundo, entonces colocamos el signo del segundo término con el último. Más por menos daría menos. Y así entonces buscamos, ojo aquí con el que buscamos aquí, dos números que multiplicados nos den 16 Y restado o sumado nos den 8. y que sumados o restados nos den 8. Es que este ejercicio está totalmente mal escrito. ¿Sí? Está totalmente mal. Pero sumados o restados nos den 6, así está bien. Sumados o restados nos den 6. ¿Sí? Entonces, dos números que multiplicados nos den 16 y que sumados o restados nos den 6. ¿Cómo así que sumados o restados? Eso depende del signo. Si los dos signos de acá son iguales, entonces serían sumados, pero los signos son diferentes, entonces serían restados. Entonces por eso aparece 8 y 2. Claro, 8 por 2 daría 16. Mire, este 8 positivo y el 2 negativo, entonces 8 por menos 2 daría menos 16. Y 8 menos 2 da el 6 que está aquí. Entonces, la factorización de esos dos términos sería entonces, de ese término, x a la 2 más 6x menos 16 es x más 8 que multiplica a x menos 2. ¿Sí? Recuerden que aquí nos colocaron una a, no es a, eso debe ser x, todo en términos de x. ¿Sí? ¿Preguntas allí? Bueno, no hay pregunta. Entonces, repito, se arman dos paréntesis. ¿Sí? Se arman dos paréntesis. Sacamos raíz cuadrada del primer término, que siempre va a estar al cuadrado, x al cuadrado, aunque la raíz cuadrada sería x. Colocamos x en cada uno de los dos paréntesis. Ahora, entonces, los signos. Multiplicamos el signo del primer término por el signo del segundo término. Aquí como tienen, entonces positivo. Más por más daría más ese que colocamos en el primer paréntesis. Para el segundo paréntesis, multiplicamos los signos del segundo término y el tercer término. Más por menos, menos. Y ahí entonces buscamos luego dos números que multiplicados nos den el término independiente, o sea, en este caso 16, y que restados por los signos, por los signos restados, nos den 6, el coeficiente del segundo término. ¿Sí? Eso es como que se aplica pues allí en ese caso. Entonces, voy a borrar aquí. Estos rayones van a quedar. Listo. Tercer caso de factorización que utiliza tres términos. Es el trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Como dije, tiene tres términos. Un ejemplo de él sería 2x a la 2 más 5x más 3. En este caso, es una característica que contiene un término cuadrático cuyo coeficiente es diferente de 1 y un término lineal y uno independiente. Claro, tenemos un término que está cuadrático, un término acompañado entonces en la variable x con el coeficiente, y está el 3, o aquí en este caso pues que es 3, es un término independiente. Ese sería nuestro C. ¿Cómo se resuelve ese caso de factorización? Entonces, aplicamos lo mismo que hicimos acá, en este caso, muy similar. ¿Sí? Entonces, dos paréntesis. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que para ese caso particular, en el álgebra, por ejemplo, aparece como si fuera la completación del cuadrado. Así como está allí escrito, pareciese muy fácil resolverse de pronto, pero entonces nos toca ser muy intuitivos en la forma como está escrito allí.
Para ese ejercicio me voy a pasar entonces a la pizarra un momento para que podamos entonces comprender qué es lo que sucede en el caso, por ejemplo, de por qué. Porque miren aquí, por ejemplo, si aplicamos lo mismo que hicimos acá, sacamos raíz cuadrada a 2x a la 2, el 2 no tiene raíz cuadrada, el x a la 2. Bueno, entonces también de lo que es clases de factorización, entonces estamos analizando que los cambios de factorización son solamente multiplicaciones, ya nos controla el proceso de la multiplicación. En el caso de las expresiones algebraicas, entonces cumplen ciertas características. Y aquí también entonces 3 casos particulares. El trinomio cuadrado perfecto, entonces el trinomio cuadrado perfecto tiene el primer término y el último término tienen raíces cuadradas. Y el término del centro equivale al doble del producto de las raíces. Como el ejemplo que está aquí, 4x a la 2 más 12x a la 2 más 9y a la 4. ¿Cierto? Entonces miramos que el primer término y el último tienen raíces cuadradas. Aquí cabe notar entonces que si no es 3y, sino 3y a la 2, todo eso elevado a la 2. El trinomio de la forma x a la 2 más bx más c tiene también 3 términos. Un ejemplo de él, aquí es x a la 2 más 6x menos 16. La característica debe contener un término cuadrático cuyo coeficiente es 1. Claro, aquí este término es al cuadrado y el coeficiente siempre va a ser 1. Un término lineal, que es el término del medio, debería ser el término del medio, o sea, en este caso 6x, está compuesto por un coeficiente y la variable que aparece aquí al principio. Recuerden que aquí es una x. Y por último, un término independiente. En ese caso, ese sería nuestra c. Aquí para el ejemplo es 16. Entonces, para factorizar, entonces lo que hacemos es sacamos raíz cuadrada del primer término, pues colocamos dos paréntesis, raíz del primer término. Aplicamos la ley de signo, entonces más menos, y entonces multiplicamos dos números que multiplican de 16 y que sumados o restados para este ejemplo de 6. El tercer caso es el trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Su característica es que contiene un término cuadrático cuyo coeficiente es diferente de 1. Claro, aquí por ejemplo tenemos a la 2, en este caso pues será x a la 2. Aquí tenemos es 2x a la 2. Aquí tenemos un coeficiente diferente de 1. Aquí es 2. ¿Sí? El término lineal, en este caso que es 5x, quien lo representa la bx, y el término independiente que es c, en este caso. Yo les decía entonces que para resolver ese caso lo que tenemos es, hacemos una descomposición de ese 2x a la 2. Esa descomposición se puede expresar como 2x, primer paréntesis, x en el segundo. O sea, si multiplicamos x por 2x nos va a dar este x a la 2. Para el siguiente, hay un ruido allí. Silenciemos por favor los ¡Ay, micrófonos. apaguen eso! Silenciemos por favor los micrófonos. Eso, gracias. Listo. Para el término independiente, entonces la multiplicación de los dos términos que tenemos acá, independiente, entonces 3 por 1, daría 3. Ahora, este 5x, ¿cómo lo logramos? 5x, ¿cómo lo logramos? La multiplicación de estos dos términos que están aquí, la suma de multiplicación de estos dos términos, o sea, tenemos 3 por x, nos va a dar 3x, ¿cierto? Y 2x por 1 nos va a dar 2x. De 3x más 2x nos daría entonces el 5x que está acá. Otra forma de hacerlo que sea como un poco más práctico, porque es que este es un poco muy intuitivo. Les decía yo que entonces es usando algo que en el álgebra nos lo muestra como si fuese que completación del cuadrado. Es un poquito más extenso, se lo voy a mostrar aquí en la pizarra. Es un poco más extenso, pero es más seguro para encontrar el ejercicio, para encontrar la solución al ejercicio. Entonces, el ejercicio que nos plantean allí es el siguiente. Nos dice entonces que tenemos, en ese ejemplo, 2x a la 2 más 5x más 3.
¿sí? Si lo que mirábamos entonces era que ese término de aquí, por ejemplo, no tiene raíz cuadrada, porque el 2 no tiene raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, este lo podemos entonces nosotros expresar, les voy a indicar aquí, entonces lo podemos expresar como la completación del cuadrado. Entonces, cuando vamos a completar el cuadrado, lo que nos pide entonces aquí es que tenemos que convertir este primer término, todo este 2x a la 2, que quede como un número al cuadrado, para que tenga raíz cuadrada. A todo ese término que está aquí, 2x a la 2, que tenga raíz cuadrada. Entonces, la única forma de que nosotros podamos convertir ese 2 a que tenga un número cuadrado, es lo que tenemos que hacer entonces es multiplicar por la misma cantidad. O sea, multiplicamos por ese mismo 2 a toda la expresión. Y para que la expresión no se altere, entonces la dividimos por la misma cantidad. ¿Sí? Lo que les estoy diciendo sería eso, 2x a la 2 más 5x más 3. Esto se multiplica por 2 y se divide por 2 a la vez. ¿Sí? 2 dividido 2 nos va a dar 1, o sea que eso se está multiplicando realmente por un 1. Pero se escribe de esta manera es para poder entonces obtener un cuadrado aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 por 2, ¿cuánto nos va a dar? Dar entonces 4 y nos quedaría x a la 2. Ya ese término tiene raíz cuadrada. Más, ahora 5x multiplicado por 2 nos va a dar 10x, pero esa expresión se deja indicada de tal manera que podamos aquí en el segundo término tener la raíz cuadrada de este primer término. O sea, se puede expresar entonces como 2 2x, ¿sí? O 5 que multiplica 2x. De esa manera, al revés. Voy a colocar al revés aquí, para que nos quede más estético. Iba a colocar a 2x que multiplica a 5. Entonces vamos a colocar es 5 que multiplica a 2x. Lo voy a colocar al revés, pero es la misma expresión. Listo. Seguimos aquí multiplicando más 3 por 2, 6. ¿Sí? Todo eso, 3 por 2, 6, y coloqué un 2. Es pendiente que el internet me está haciendo intermitente, entonces, listo. Y todo eso dividido entonces entre 2. ¿Qué logré entonces aquí con eso? Es convertir ese primer término en un número cuadrado. Entonces, raíz cuadrada de 4x a la 2 es 2x. O sea, ya tengo mi raíz cuadrada acá. O sea, al escribirlo de esta manera, ya yo tengo es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. ¿Sí? Entonces, lo que hago es factorizarlo con dos paréntesis. ¿Sí? Vamos a aplicar primero la ley de signo. Este signo aquí es más y este aquí es más. Entonces, más por más daría más. Para el siguiente, entonces, sería multiplicación de estos dos términos. Más por más daría más. Más. ¿Sí? Y ahora sí sacamos raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4x a la 2 es 2x X. y 2x, ¿cierto? Y ahora entonces lo que hacemos es, buscamos dos números que multiplicados nos den 6 y que sumados, porque son positivos, y que sumados nos den el término que está aquí, 5. Entonces, ¿cuáles serían los dos números? Dos números que multiplicados nos den 6 y que sumados nos den 5. 3 por 2, ¿no? 3 y 2, exacto. Recordemos que esto está dividido entonces entre 2. Entonces colocamos aquí. Esto dividido entre 2. Listo. Como aquí hay una división, entonces miramos cuál de los dos paréntesis es simplificable por este de acá. Si es necesario hacer una descomposición de este término aquí que está dividiendo entre dos términos, se haría. Pero aquí, por ejemplo, el 2 no se puede descomponer. Porque la descomposición de 2 sería 2 por 1. ¿Eso para qué? Para mirar entonces si podemos dividir. Por ejemplo, 2x se puede dividir entre 2, sí. Pero el 3 no se puede dividir entre 2. Ese paréntesis, como no se puede dividir el 3, pues quedaría aquí igual. 2x
más 3. ¿Qué multiplica A? Ahora, este paréntesis que está aquí, miramos si se puede dividir entre 2. 2x se puede dividir entre 2, sí, el 2 dividido entre 2 daría 1, ¿cierto? O sea, 2 dividido 2 daría 1. Y este 2 también se puede dividir entre 2. Entonces, 2 que está acá. Entonces, 2 dividido 2 también daría 1. O sea, si dividimos 2x entre 2, nos queda apenas x. Un x, o sea, la x. Y 2 dividido 2, 1. O sea que esta sería la factorización de este que está acá. Miren que esto que nos resultó aquí es lo mismo que les estaba mostrando en la presentación. Solo que allá se saltan todo este procedimiento. ¿Sí? Ese procedimiento es un poquito más extenso, pero nos garantiza entonces cómo nosotros vamos a encontrar la multiplicación. La entiendo uno mejor. Claro que sí. Listo. Bueno, ahora sí me paso otra vez la presentación de PowerPoint para que podamos entonces continuar con la exposición de los otros casos de factorización. Entonces les decía, estos tienen todos los tres casos, tienen tres términos, pero hay otro caso, por ejemplo, como este, que tienen dos casos o hasta más, el último. Por ejemplo, este caso que está aquí se llama suma de cubos o diferencia de cubos. Siempre vamos a encontrar entre dos términos. ¿Cómo así dos términos? Por ejemplo, aquí tenemos x a la 3 más 8, o en su defecto, si es diferencia de cubos, x a la 3 menos 27, por ejemplo. Estos son ejemplos. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de esto? Deben tener raíces cúbicas exactas. ¿Sí? ¿Cómo así? El x a la 3, raíz cúbica de x a la 3 es x. ¿Cierto? Entonces, por eso hay que colocar un x. Raíz cúbica de 8 es 2. ¿Por qué? 2. Porque el 2 multiplicado 3 veces el mismo número, o sea, 2 por 2 por 2, nos va a dar 8, ¿cierto? Entonces, cuando es suma de cubos, que sacamos primero raíz cúbica a cada término y lo colocamos con signo más, tal como aparece entonces aquí. ¿Sí? Luego, entonces, empezamos a hacer la descomposición de los siguientes términos. ¿Sí? Para cuando es positivo, recuerda aquí, el primer paréntesis va positivo, pero los siguientes términos van escalonados, positivo, negativo, positivo. A diferencia entonces, ¿qué es la diferencia? Cuando es diferencia de cubos, el primer paréntesis va negativo, pero los demás términos de aquí van positivos en el segundo término. ¿Sí? ¿De dónde salen entonces esos términos de los segundos paréntesis? Nuevamente voy a tomarle entonces aquí un tipo de la captura a esto, para explicárselos allá con la pizarra cómo se resuelve ese caso. ¿Sí? Listo, estamos aquí en la pizarra. Entonces tenemos la suma de cubos. Tenemos entonces aquí, el ejemplo que nos dan es x a la 3 más 8. Listo, sabemos entonces que la raíces cúbicas de ambos términos sería entonces x más 2, ¿cierto? Raíz cúbica de x a la 3, x, raíz cúbica de 8, 2. Ahora sí, entonces vienen los términos de acá. Recuerden entonces que como es positivo, estos términos de aquí van a ir intercalados. ¿Cómo calculamos entonces nosotros estos términos? Es sencillo, miren. Si tenemos aquí un x a la 3, le hemos restado un exponente 1, ¿cierto? A ese x a la 3, al colocar esta x aquí le hemos restado una x con exponente 1. Entonces aquí iría la x con exponente 2. Como le restamos al 3, le hemos restado 1 aquí, entonces nos quedaría 2. ¿Sí? Ahora, para el siguiente término, esas x, que es el primer término, va a ir los exponentes van en orden descendente. O sea, se van a ir disminuyendo. Aquí tenemos x a la 2, el siguiente término va a ser un x a la 1, y el siguiente término va a ser un x a la 0. ¿Sí? El siguiente término va a ser un x a la 0. Ahora, miramos aquí el 2. ¿Sí? Para el 2, entonces, mientras la x, mire que el exponente iba descendiendo, para el 2, el exponente va a ir aumentando. Voy a colocarlo aquí en forma desorganizada, pero nos va a ayudar a comprender cómo es.
Coloco aquí por 2 a la 0 por 2 a la 1 por 2 a la 2. ¿Sí? Se dando cuenta los exponentes. X, que es el primer término, los exponentes van descendiendo. X a la 2, X a la 1, X a la 0. El 2, que es el segundo término, entonces los exponentes van ascendiendo. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. Ahora los signos. Es el primer término, o sea, va positivo. Este es el segundo término, va a ir negativo porque va intercalado. Y entonces se va a ir positivo. Listo. Resolviendo eso que nos queda acá. Entonces nos quedaría X más 2 que multiplica A. Recordemos que por las propiedades de la potencia nosotros nos dimos cuenta, sabemos ya que todo número elevado a la 0 siempre nos va a dar 1, ¿cierto? 1. O sea que esto que está aquí se convierte en un 1, eso que está aquí se convierte en un 1. O sea que X a la 2 por 1 nos va a dar X a la 2. El signo menos de aquí. Aquí 2 a la 1 daría 2. Y X a la 1 daría X. O sea que si se escribe en forma orgánica sería 2X. 2X, ¿no? Sí, señor. Más, ahora aquí, X a la 0 nos da 1. Y 2 a la 2 daría 4. Y 4 por 1 nos daría entonces 4. Esa sería entonces la factorización que tenemos allá. ¿Sí? Lo que hago aquí entonces en esta descomposición de los exponentes para mostrar entonces cómo tenemos nosotros esos términos de aquí, de acá. Los términos que componen el segundo término antes de la factorización. En el caso, por ejemplo, de la suma, el ejemplo que tenemos allí dice que es x a la 3, perdón, de la resta. Resta de cubos. Dice que es x a la 3 menos 27. Entonces, recordemos, primero sacamos raíces cúbicas, los dos términos que están aquí. Raíz cúbica de x a la 3, x, el signo por ser resta de cubos, entonces va a ser negativo. Raíz cúbica de 27 es 3. ¿Cierto? 3, ¿no? 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. 9 por 3, 27. Claro, nos va a dar 3. Listo, entonces el otro paréntesis, el segundo paréntesis. Y entonces hacemos la misma descomposición que hicimos aquí. Entonces tenemos, mira, aquí x a la 3. Como aquí tenemos un x a la 1, entonces descomponemos, entonces va a quedar x a la 2. ¿Sí? El segundo término entonces va a quedarnos x a la 1 y el tercer término entonces sería un x a la 0. X a la 0. Ahora con el 3 tendríamos entonces 3 a la 0, 3 a la 3 1. a la 1 y 3 a la 2. De allí nos quedaría entonces el producto o la factorización sería x menos 3 que multiplica Falta a ponerle los signos negativos. los signos. Exacto, gracias, sí. Que eso es como como es resta de cubos, el primer paréntesis va negativo, pero estos de acá no van intercalados, todos van positivos. ¿Sí? Todos van positivos. Entonces recordemos que aquí el exponente cuando sale a 0, cuando el exponente es 0, entonces nos va a dar 1 aquí, y también nos va a dar 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda la expresión? X a la 2 más, eso como el exponente son 1, nos queda la misma cantidad, o sea, sería 3x en orden, más 3 al cuadrado daría 9, ¿no? 9. Listo. Y esa sería nuestra factorización. ¿Sí? Listo. Eso entonces para cuando tenemos entonces suma de cubos, recordemos entonces que saca raíces cúbicas, se coloca en primer paréntesis positivo, y el segundo paréntesis entre los signos van intercalados, más menos. En la resta de cubos se saca raíz cuadrada de los términos, se colocaría negativo el primer paréntesis, y el segundo paréntesis es la composición, pero los signos van a ir de todos los términos, así van, positivos. Listo. Volvamos a la presentación de PowerPoint. Otro caso de factorización que utiliza solamente dos términos se llama diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es muy simple. Aquí tenemos, por ejemplo, 36 b a la 4 menos 49 x a la 2. ¿Cuál es la característica aquí de eso? Deben tener raíz cuadrada exacta, ¿sí? Y siempre estar separados
está restando. Claro, esos dos términos que tenemos aquí, todos dos tienen raíces cuadradas. Raíz cuadrada de 36 es 6, raíz cuadrada de 49 es 7. Y miren que el signo entre ellos va a ser siempre un signo menos. Por eso se llama diferencia. La diferencia es, indica una resta. ¿Sí? Aquí, ¿cómo se resuelve entonces? Eso, en definición, sería eso, la suma o el producto de la suma de las raíces por la diferencia de las raíces. ¿Qué quiere decir eso? Sacamos raíz cuadrada a ambos términos Cuadrada, y colocamos un signo siempre aquí, un paréntesis positivo y otro positivo, paréntesis y uno negativo. y uno negativo. Eso es. Ahora, factor común. Ese puede tener dos términos o más. Aquí en factor común podemos encontrar, sacar factor común a dos términos, a tres o a todo un polinomio, pues cualquiera. ¿Cuál es la característica? Cada término de la expresión debe contener un factor común, ya sea un coeficiente, un literal o en ambos casos. ¿Sí? ¿Cómo hace un coeficiente? O sea, que el término común sea entonces los números que acompañan la parte literal, o que la parte literal sea el factor común, o que el coeficiente y una parte literal también sea el factor común. Por eso dice ahí ambos. En ese ejemplo que tenemos aquí tenemos el polinomio 6x a la 3 menos 12x a la 5 menos 18x a la 7 más 21x a la 6. Si miramos entonces en los coeficientes tenemos 3, 12, 18, 21. Entre ellos hay un factor común que es 3. ¿Por qué el 3? El 3 divide al 6, divide al 12, al 18 y al 21. ¿Sí? Ese es el factor común. Ahora, en la parte literal todos tienen x. X a la 3, x a la 5, x a la 7, x a la 6. Entonces se toma siempre en la parte literal el de menor exponente. ¿Sí? Entonces sería x a la 3. Ahora, para el siguiente término lo que hacemos entonces es ir dividiendo cada término de estos entre ese de acá. Entonces sería 6 dividido 3, nos va a dar 2. 2. X a la 3 dividido x a la 3 daría 1. Entonces por eso no se coloca apenas el 2. Ahora, el signo menos, 12 dividido 3 nos va a dar 4. 5x dividido 3x, entonces lo que se hace es restar los exponentes. 5 menos 3, 2. Por eso queda aquí x a la 2. El signo de la operación, que es menos, 18 dividido 3, 6. X a la 7 dividido x a la 3, restamos los exponentes. 7 menos 3, 4. Entonces por eso colocamos x a la 4. El signo de la operación, que es más, ahora 21 dividido 3, daría 7. X a la 6 dividido x a la 3, restamos nuevamente los exponentes. 6 menos 3 daría 3, que sería x a la 3. ¿Sí? Eso entonces son los casos de factorización, ¿sí?, que vamos nosotros a estar abordando. De esos casos de factorización salen entonces lo que son los productos notables. Listo. Yo tengo acá entonces una batería de ejercicios. Vamos a tratar de resolver algunos de estos que ya están aquí dispuestos para que podamos entonces, a manera pues como de práctica. Aquí, por ejemplo, tengo estos primeros, se llaman factor común, un monomio. Cuando hablamos de factor común monomio, es que el resultante va a ser un monomio. ¿Sí? Entonces, en ese primero tenemos 6x menos 12. Miren que el 12 no tiene la parte literal, no tiene x. Pero entonces si hay un factor común aquí, ¿cuál sería ese factor común entre 6x menos 12? El 6, ¿no? El 6, exacto. Entonces, factor común 6, y entonces lo que hacemos es, ahora sí, expresar nuestro paréntesis, y la multiplicación. Entonces será dividir todo este término entre 6. Es 6x dividido 6. 1x. 1x, o sea que haría x. Menos 12 dividido 6. 2. 2. Listo. Ahí está resuelto nuestro monomio. ¿Sí? ¿Por qué se llama monomio? Porque ya todo eso quedaría como si fuese un solo término al estar este 6 multiplicando lo que está entre ese paréntesis. Listo. Segundo, 24a menos 12ab. Factor común en los coeficientes tenemos 24 y 12. ¿Cuál es el factor común Sería entre 20? 12, ¿no? 12, sí señor. ¿Por qué? Porque el 12 divide al 24, el 12 divide al 12. En la parte literal, lo común, tenemos entonces A y A. El factor común, A. ¿Sí?
Ahora hacemos la división. 24A dividido 12A. 24 dividido 12, 2. 2. El signo de la operación que es menos. 12 dividido 12 daría 1. A dividido Sí. A daría 1. ¿Ya que nos hace falta? La La B. B. Nos haría falta la B para completar el término. Listo. En el siguiente tenemos aquí 14m a la 2, n más 7mn. Factor común en los coeficientes entre 14 y 7. 7. Listo. Ahora en la parte literal, recuerden que en la parte literal te buscamos lo que está repetida, que tenga un factor común. El de menor exponente, m, y ambos también tienen n, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces aquí expresamos nuestro paréntesis y empezamos a hacer la división. 14 dividido 7, 2, m a la 2 dividido m a la 1, restamos exponentes. 2 M. menos 1 daría 1, entonces quedaría m a la 1. Y n aquí daría 0. No se coloca. Se coloca. Más de la operación. Ahora 7mn y aquí también tenemos 7mn. 7 dividido 7, 1. Aquí sí es necesario colocar el 1. ¿Por qué? Porque las mn son las mismas. ¿Cierto? Es por eso colocamos ahí el 1. Listo. Este último de acá, miremos acá. Ese está diferente, ese está muy parecido a ese. Tenemos 14a menos 21b más 35. Factor común entre ellos. 14, se puede entre 14, sí, pero 14 no divide a 21. El 14 no divide a 35. ¿No sería 7? El 7, exacto. Entonces, cuando tenemos esto así, recordemos esto. Podemos hacer lo siguiente, lo que vimos nosotros para allá en las primeras tutorías presenciales. 14, 21 y 35. Y hacemos descomposición en factores primos. ¿Sí? Y entonces aquí, por ejemplo, que tenga mitad, no, tienen séptima. Entonces, 14 dividido 7 daría 2, 21 dividido 7 va a dar 3, y 35 dividido 7 va a darnos 5. Entonces, nuestro factor común aquí sería entonces el 7. 7 que multiplica a, entonces empezamos a dividir. 14a dividido 7, o 14 dividido 7 daría 2. Como este factor común es un coeficiente, entonces nos haría falta la parte literal, que es a menos de la operación 21b dividido 7, o sea, 21 dividido 7 daría 3b más 35 dividido 7 nos va a dar 5. Listo. Y este ejercicio, mire que aquí hicimos la descomposición, 2, 3, 5 son los coeficientes de este término que está acá, 2a, 3b y 5. ¿Sí? Listo. Creo que por ese lado ahí no tendremos entonces mucha pérdida. Se acá esta vaina. ¿Cómo, Carlos? Tengo hambre, man. Listo. Ahora tenemos aquí entonces factor común, polinomios. En este caso, el factor común de polinomios, lo que tenemos nosotros es que cuando factorizamos, nos van a quedar 10 minutos de la tutoría. ¿Sí? Listo. Vamos a intentar hacer todo lo que más podamos en esos 10 minutos. Si no... los más complejos de ahí. ¿Cómo dijo? Explique los más complejos que hay en los puntos esos que tiene ahí. Claro. Listo. Listo. Vamos entonces a la guía. Voy a abrir un momento la página y vamos a la guía para que nos podamos entonces ubicar mejor. En la guía, entonces, por ejemplo, tenemos esta lista de ejercicios. O sea, si entramos entonces a la página, la guía que vamos a trabajar es... No iríamos por la guía 4. Vamos para la guía número 4, sí señor. Hay una serie de ejercicios. Exacto.
Guía número 4, operaciones con Pero polinomios. No, la guía 4 esa, son operaciones. Es que esa no, la esa guía guía 4, fue la que ustedes me entregaron. no, es diferente. Nosotros No, entramos no, fue la guía 3. la guía 3 fue la que trabajamos, sí. No, la que La me guía 4 es diferente, que usted no nos las ha explicado. Nos explicó fue factorización, se voló eso. operaciones con polinomios, suma, resta, multiplicación de polinomios. Bueno, nos vamos a traer esa que se llama guía número 5, que es de factorización. Listo, mire, la guía número 5, parece que están enumeradas como guía 4 y guía 4 ambas, por eso fue letra guía, guía 4 y guía 4. La guía número 5, que es de factorización, es esta. Entonces aquí nos pide entonces que resolvamos lo que estamos aplicando ahorita mismo, es factorizar. Entonces, por ejemplo, aquí, la primera lista de ejercicios se llama factorización, factor común. ¿Sí? Factor Sí. común. Listo. Esta segunda que está acá, segundo punto, se llama Por factor, diferencia cuadrada. o sea, por diferencia de cuadrados. ¿Sí? Les voy a hacer aquí mismo vamos a hacer unos ejemplos. Listo. Entonces, por diferencia de cuadrados, entonces, por ejemplo, tenemos acá. Esto que está aquí al principio, miren que todos los ejercicios lo tienen. ¿Sí? Eso que está aquí al principio, eso, cuando está así largo, no es un signo menos. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí hay una cuestión en esta guía, y es que esta guía la colocaron, miren, este ejercicio factor común por agrupación, el punto 2, tiene menos x a la 3 más 5x menos x a la 7. Y aquí tiene una línea. Esta no es el menos. Cuando la línea está larga, no es el menos. Aquí apenas es 35. El ejercicio es este. 35m, m a la 2, n a la 3, menos 70m a la 3. Este no es, o sea, este hace parte del bit del numeral. O sea, es 1 punto. Ya. Sí, 1 punto guión. El menos son así corticos. Los números son así corticos como el punto 3, el 2 y el 3. El 5 también empieza con signo menos. Entonces, por eso, aquí estos, por ejemplo, ninguno tiene menos adelante. No tiene signo menos delante de. O sea, aquí el ejercicio es este. Solamente que está aquí. A a la 2, b a la 8 menos c al cuadrado. ¿Sí? ¿Eso por qué? Recuerden que la diferencia de cuadrado se expresa, es esto básicamente. A a la 2 menos b a la 2. El primer término va a estar siempre positivo, el segundo término va a estar negativo por este menos de acá. ¿Sí? ¿Y cuál es la regla de este? La que ahorita. Raíz cuadrada de ambos términos. Raíz cuadrada de a a la 2, a, más raíz cuadrada de b a la 2, que es b. Y el siguiente paréntesis sería a menos b. Siempre. Sacamos raíz cuadrada, dos paréntesis, le colocamos uno positivo y uno negativo. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, vamos a colocar esos dos paréntesis. Los signos sabemos que siempre van a ir positivo, negativo. Raíz cuadrada de a a la 2, a. Raíz cuadrada de b a la 8, es b a la 4. ¿Sí? A, b a la 4. Ahora, raíz cuadrada de c a la 2 es c. En el caso de los exponentes, cuando sacamos raíz cuadrada es dividirlo por 2 en el exponente. Es 8 dividido de allá 4. Listo. Este de aquí, por ejemplo, este que se ve bastante larguito. Tenemos 49x a la 2, y a la 6, menos z a la 10, menos a elevado a la 12. Es dos paréntesis, uno positivo, uno negativo. Raíz cuadrada de 49. 7. 7. 7x. X, y a la 3. 3. Voy a borrar aquí. Z a la 5. Z a la 5. Mejor hubiese explicado el 4 y el 7, que están más complicados. Listo, por allá vamos. Más. Ahora, raíz cuadrada de a a la 12 sería a la 6. A la 6. Aquí va el mismo término, entonces simplemente que va con signo menos. Aquí sería Negativo. 7x, y a la 3, z
a la 5 más a la 3 a la 6. Listo. El punto 7. El 4 y el 5 y el 6. El punto 7. ¿Por qué se ve diferente? Porque es que tenemos entonces aquí términos que son... Voy a borrar ese aquí un momentito para que no nos afecte ese poco de rayas aquí. Profe, ¿dónde es que uno puede encontrar los vídeos de las clases? Cuando entran en la página, yo allí les coloco, están las tutorías. Bueno, les voy a colocar videos donde les voy a ir explicando esto. Voy a hacerles videos corticos que expliquen cada caso de factorización y se los voy a subir a la página. ¿Oyeron? Lo que pasa es que ahí no coloqué videos, pero sí, en ese tema entonces los voy a colocar. Bueno, miremos. Me preguntaban entonces por el ¿qué? Por el 4. Por el El 7. 7. El 4 al 7. Del 1 al 8. Listo, vamos a mirar aquí es. Entonces, otra vez. Paréntesis. Raíz cuadrada de 49 tenemos que 7. 7. Y raíz cuadrada de a elevado a la 10n. Raíz cuadrada de A 5n, ¿no? 5. 5n. Entonces sería a elevado a la 5n. Sí, pues la parte literal. Más, ahora, en ese caso, sacamos raíz cuadrada a ambos términos. Raíz cuadrada de b a la 12, B a la 6x. b a la 6x. Exacto. Sobre raíz cuadrada de 81, 9. 9. Ahí está. Y nuestro segundo término entonces sería 7a a la 5n menos b a la 6x sobre 9. Ay, está fácil, pero Este era más sencillo. complicado. No es complicado la situación. está breve. Exacto. Listo. Si miramos entonces acá otros ejemplos de otros casos de factorización, tenemos entonces aquí, por ejemplo, este que es factor común por agrupación de términos, que era lo que acabamos de explicar hace un momento. Y factor común de trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Es trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Entonces aquí, en este caso es donde tenemos que aplicar lo de los dos paréntesis. Entonces, por ejemplo, el 5, este, dos paréntesis, ley de signo, entonces más por más daría más por menos daría menos, y ahora sacamos raíz cuadrada a ese al cuadrado, raíz cuadrada de a a la 2 va a ser a, y aquí siempre buscamos dos números que multiplicados nos den 60 y que restados, porque los signos son diferentes, restados nos den 7. Pues si hacemos descomposición, entonces podemos decir entonces que ese es 12 y 5, ¿cierto? 12 por 5 nos va a dar 60. Y 12 menos 5 nos va a dar el 7 que está acá. Entonces, esa es la descomposición de este término. Tiene lógica.